Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calcetines Azules, el podcast. Estamos muy felices de tenerlos de regreso con nosotros. Yo soy Cándido y como siempre estoy con mi amigo Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Cándido, muchas gracias. Muy bonito día, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos de nuevo. Sí, hoy tenemos un episodio muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las consultas y las terapias posteriores al diagnóstico. Ya en un episodio anterior, si gustan ir a verlo, hablamos sobre el tema del diagnóstico y hoy vamos a ir avanzando un poquito más en el proceso y platicando sobre esas consultas que van a seguir en cuanto ustedes ya reciben su primer diagnóstico. Luis, vamos empezando. ¿Por qué no nos cuentas tu experiencia? ¿Cómo fueron esas primeras consultas y esas primeras terapias para Claudio? Wow, pues mira, la realidad es que te, te vuelves un animal de costumbres con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, primero, pues te dan el diagnóstico, ¿no? Después de lo que platicamos en la sesión pasada, pues también se te ponen enfrente un montón de cosas. Creo que algo muy positivo de lo que sucede hoy es que los nuevos papás ya tienen, si bien un buen abanico de opciones a seguir, ya no, ya cualquiera de ellas puede ir ayudando a mejorar la calidad de vida de ellos como familia, de ellos como papás, de los hermanos y obviamente del pequeño dentro del espectro, ¿no? Entonces creo que ya hay una dirección y creo que hay un camino mejor trazado que hace 13, 14 años, ¿no? Que fue cuando me tocó a mí. Entonces, regresándome, pues quiero comentarles que pues llega el momento en que, pues de entrada la gente que no sabe ni qué es esto, ni cómo se come, ni tú como papá lo sabes, ni nadie como familia lo sabe, pues se vuelve pues muy complejo al tenor de yo conozco a alguien que tiene un hijo dentro de la misma situación, pero son incapaces de decir autismo, ¿no? Alguien que tiene una situación similar a la tuya. Es que creo que el hijo de la hermana de quién sabe quién, tiene una situación similar. Entonces, y le ha funcionado esto, ¿no? Entonces, pues le digo, la realidad es que si el espectro es muy amplio, las opciones pues también son muy amplias. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo que ha pasado con nuestra vida en 13 años, terapias repetidas, pero pues por desgracia caes con un charlatán, ¿no? Como del tema de la, perdón, de los imanes, ¿no? De la imanoterapia, de la kinestesis, de la equinoterapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso muy específico, ¿no? Claudio tuvo su primer encuentro con la equinoterapia, fue sumamente desagradable, mal llevado por terapeutas neófitos, sin experiencia, y fue algo muy incluso peligroso, ¿no? O arriesgado. Pero su segundo contacto con la equinoterapia fue sumamente positivo desde el terapeuta que lo manejó, que tenía años en este rancho, porque es un rancho o un espacio ecuestre donde tenía la quinoterapia, lo fue llevando de la mano, incluso al grado pues de guiar a Claudio a cómo se debe de comportar en un espacio donde hay pues, ciertos riesgos, ¿no? Si hay ciertas reacciones inesperadas de los animales, como los caballos, ¿no? Entonces, al final, digo, ese es un ejemplo, ¿no? Pero lo mismo se dio con los imanes, ¿no? Unos charlatanes contra alguien que sí lo empezó a ayudar, ¿no? O el tratamiento de las células madre, que fue algo que sí le ayudó mucho y que afortunadamente por lo doloroso que representaba cada una de la aplicación de las inyecciones de células madres, pues qué bueno que fue algo que funcionó, ¿no? Y que vimos que fue funcionando y no tan solo tuvo uno, sino 3 tratamientos de células madre. Y así, ¿no? Entonces, te vas, el terapeuta que lo hacía explotar en 2 segundos,
al terapeuta que a la fecha Claudio lo ve y lo ve con amor y con mucho cariño y con mucho respeto y respetando su mano, ¿no? Sus instrucciones. Contra, te digo, el primero que lo hizo explotar y que su mamá y yo decidimos no volverlo a llevar jamás. Entonces, de por sí el proceso es bien complejo. El no encontrar a alguien adecuado es muy fácil, ¿no? Como que es bien fácil que te encuentres a alguien que no tiene ni la experiencia, ni la gana, ni la vocación, vamos, de atender a estos niños dentro del espectro. Y pues el conocido del conocido y del conocido y vuelves a entrar a procesos cíclicos. Y lo correcto es cuando te sientas en una nueva, pues así le puedo decir yo, una nueva experiencia, te sientas con una nueva persona, un nuevo terapeuta, pues hasta como para pasarle el DVD con el video de todo lo que te preguntan, que para arrancar es exactamente lo mismo, Sí. ¿no? Antecedentes clínicos, vida clínica de los abuelos, abuelas, si hay algún caso en la familia, cómo reacciona, hasta cómo va al baño, cuál es si se autolesiona, no se lesiona, etcétera, etcétera, ¿no? Que son procesos muy largos, de entrevista muy larga, que generalmente abarcan la primera hora, ¿no? de la primera sesión, y que pues evidentemente son estos procesos que ya empiezas a pagar, porque pues es el tiempo del nuevo, o el nuevo terapeuta, ¿no? O de la nueva técnica o del nuevo proceso. Entonces, yo me acuerdo que con la mamá de Claudio decía, pues, ojalá pasáramos un DVD, ¿no? En el que ya viene todo explicado, incluso mejor, porque en el viva voz, pues se te puede ir algún detalle que puede considerarse bien importante para el desarrollo de la nueva terapia. Y bueno, al final del día es eso. Eh, la primer consulta, que fue donde te dan el diagnóstico en 5, 10, 15 minutos, es: su hijo tiene autismo y no se va a poder atar ni los zapatos. No va a tener, va a ser incontinente, no va a tener control de esfínteres, no va a poder hablar nunca, no se va a poder estresar. Enséñele a prender la televisión y apagarla, porque eso es lo único que va a hacer su hijo, ¿no? Entonces, pues digo, son diagnósticos terribles, pero viene la receta por los dos lados llena de Sí. medicamentos, ¿no? Y yo lo tengo que decir muy abiertamente, digo, no por crear un sesgo dentro de este proceso de calcetines azules, pero la mamá de Claudio y yo decidimos no medicarlo. Claudio no tiene ningún tipo de medicación, queremos vivir a nuestro hijo como es, con toda su alegría, toda su fuerza, todo su ímpetu, todas esas cosas. Cuando los tienes dentro de un esquema de medicación con fármacos, pues esos niños a veces desaparecen, ¿no? Ujú. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo tuve una experiencia muy cercana con una maestra en una universidad donde yo trabajé, que un sobrino de ella, en el momento en que le retiraron la medicación, el niño mejoró. Y el niño le decía: tía, cuando a mí me daban esta medicina, yo me sentía muy mal porque sentía que volaba, que no caminaba sobre el piso, ¿no? Entonces, estos fármacos, pues muchas veces, bueno, algunas veces no son para todos los niños, ¿no? Claro que deben Así de es. ayudar, y yo respeto mucho a quien decide el tema de las vacunas y el tema de los medicamentos y todo. Yo lo respeto. Mi hijo no es así. Mi hijo no tiene esos esquemas porque creemos que no. Y luego, dentro de hay una persona, hay un médico que se apellida Tenopala, recuerdo perfectamente el apellido, que generó una escala de diagnóstico para los niños con autismo. Y él fue el que diagnosticó a Claudio como un niño que no tenía autismo, ¿no? Como un niño que tenía muchos rasgos, pero no todos como para decir este es un diagnóstico, ¿no? Y cuando le enseñas la receta del primer médico que lo vio y que lo diagnosticó, y dice, estas medicinas son como para, esta medicina se la das y es como si prendieras el coche y le metieras el acelerador a fondo y te lo llevaras, ¿no? Y esta otra medicina que le des es para frenarlo y ¡pum! Es como si lo frenaras en seco. Entonces, yo no creo, si eso le hace daño a una máquina, imagínate un cerebro, y a un cerebro en desarrollo, ¿no?
un cerebro que todavía tiene mucha plasticidad, que tiene mucho, todavía le falta mucho tiempo de maduración, como fue el caso de Claudio, diagnosticado a los 2 años, 8 meses, casi 3 años, ¿no? Entonces, el espectro también de los tratamientos, medicinas, desde las almas viejas hasta las grandes especialistas de Europa, pues es un espectro igual de enorme que creo que el espectro autista, ¿no? Entonces, pues se vuelve complicado, creo que se vuelve doloroso, se vuelve un viacrucis. Primero porque Claro, no aceptas, ¿no? Dices, y a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y voy a hacer una segunda opinión y una tercera opinión. Y fulanito llevó a su hijo con tal médico, con lo que cueste. Vamos por esa tercera opinión. Y luego te quedas con la opinión que más te gusta, ¿no? Y la realidad es que dentro de uno de los especialistas de Claudio nos lo dijo, porque yo le pregunté, doctor, entonces, ¿qué es? Si no es autismo, no es Asperger, no es TDA, entonces, ¿qué es? Me dijo, sobre la mesa, porque llevamos los historiales clínicos de Claudio, ¿no? Dice, sobre la mesa hay varios diagnósticos. Tome el que usted quiera. Lo importante aquí es mejorar la calidad de su hijo, ¿no? Y que estén haciendo algo por hacerlo, ¿no? Por mejorarlo, ¿no? Pero no sé a ti cuál es tu experiencia, querido Cándido. muy parecida, la verdad es de que es un viacrucis. Creo que aquí parte de esa aclaración que hemos hecho varias veces cabe hacerla. Como no somos especialistas, aquí hay un comunicólogo y un ingeniero, no podríamos, creo nosotros, ponernos a decir es que este camino es el mejor o este camino otro es el mejor. Hablamos de nuestra experiencia de vida. Y en efecto, el autismo de entrada es un espectro. Eso significa que cada individuo va a tener unas características diferentes, inclusive entre personas que crecieron, va variando de persona a Y que él persona mismo se va a mover. y que se va moviendo en el tiempo. Y la otra, que yo creo que también, que no es algo que curar. Estamos muy acostumbrados a ir con doctores a que nos curen en cosas que son, pues sí, llegas con una gripe y esperas que te curen la gripe, llegas con un hueso roto y esperas que te peguen el hueso y que suele. Aquí no hay algo que curar, aquí hay una condición que contra las condiciones de personas neurotípicas hay ciertas restricciones o hay ciertas dificultades y es cómo vas llevando a tu hijo a que vaya superando esas dificultades sin dejar su esencia y sin dejar su humanidad. Y esa fórmula yo creo que hoy por hoy no tiene solución. Entonces, híjole, yo creo que cada persona vivió su propio camino donde vas con un médico, las cosas suenan bien, las intentas, el resultado no es tan bueno, o de repente vas con alguien y desde los primeros 10 minutos cómo te tratan y cómo ven a tu hijo, dices, qué desperdicio de tiempo y de dinero, y en cuanto sales rompes la receta en pedacitos y dices, por aquí no va. En nuestro caso, nosotros sí al principio aceptamos darle medicina, no vimos resultados y tampoco estábamos muy convencidos. Decidimos dejar el camino de la medicina totalmente fuera. Sí, de repente una gripita o una cosa así, pues sí le damos el antigripal, pero en temas de su autismo, Esra no toma ningún tipo de medicina. Y lo vemos también con terapeutas, ¿no? En efecto, o sea, al principio lo llevamos a quinoterapia, pues daba 4 o 5 vueltas en el caballo y no veíamos ningún cambio. No sé si estuvimos el tiempo suficiente o no, o con la persona correcta o no, honestamente no sé, porque ya después no regresó. En cuanto a terapia, se intentó un estilo de terapia con una terapeuta, con una forma de hacerlo. Hubo avances, nos estancamos, cambiamos de terapeuta y así es. O sea, yo creo que tal vez lo que yo quisiera compartir es, desgraciadamente, no hay un solo camino. Afortunadamente, no hay un solo camino, porque también de repente algunas cosas que vimos que hicieron con otros niños estábamos en total desacuerdo y la forma en cómo llevamos a nuestro hijo hemos visto resultados diferentes. Cuesta dinero, te toma tiempo, es frustrante. Sin embargo, y siempre buscándole el lado positivo, vas desarrollando una habilidad que yo creo que muchas personas la tienen apagada, de saber decir, no, esto no es para mi hijo, esto no es para mi familia, no tiene nada que ver contigo,
gracias por la recomendación, gracias por la cita, pero nosotros nos vamos a ir hacia lo que más nos convence. Y te vas dando cuenta que tu instinto no es tan malo. Al menos Ajá, claro. en nuestro caso, los resultados que tenemos han sido porque hemos escuchado a nuestro instinto, donde no nos hemos sentido bienvenidos o no hemos visto avance, hemos aprendido a cortarle rápido y cuando hemos visto que hay avances, pues nos aferramos y seguimos las instrucciones al pie de la letra y no nos salimos del camino. Entonces yo creo que esa es la parte interesante, que te va enseñando esa fuerza de carácter y va desarrollando esa independencia de pensamiento, de decir, voy a tomar las decisiones que creo que son mejores para mi familia, para mi hijo. Y lo que yo sí recomendaría, antes de darte la palabra, es tener un objetivo. ¿Qué quieres? Porque de curar no se va a curar. O sea, esa es una realidad que todos Porque tienen que no está entender enfermo. porque no está enfermo. Claro. Entonces, aquí no es de, oye, se rompió un brazo y mi objetivo es que vuelva a mover el brazo, ahí sí está claro, ¿no? Hay una enfermedad que curar. Aquí no hay nada que curar. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es tener un niño medicado, que no dé problemas. Probablemente ese sea tu objetivo como familia y ese es el camino que tú quieras seguir. Yo quiero tener un niño, como tú dices, sin medicamento, que tal como sea, así lo vamos a... No sé, o sea, al final cada familia tiene que tomar su decisión, tiene que ser firme, tiene que ser consistente y seguro va a encontrar terapeutas, doctores y todos los medios para que puedan seguir en ese camino. No sé tú cómo ves. Fíjate que dijiste algo que me impacta mucho porque como que nadie le había puesto las palabras en todos estos años al por qué negarse a la medicación de mi hijo, ¿no? Y es el no perder su humanidad. O sea, acabas de decir algo bien importante y su humanidad, o sea, yo no me puedo quitar de la cabeza en una ocasión que llegamos con Claudio a una escuela para ingresarlo, porque nos dijeron, porque ya lo estábamos sacando de la educación tradicional, de un extraordinario colegio aquí en Toluca, muy, muy buen colegio y donde estuvimos muy contentos y mientras Claudio tenía cierto desarrollo, ¿no? Y que fue un colegio muy honesto, que en el momento en que nos dijo, aquí está pasando algo y esta no es la escuela para Claudio, ¿no? Entonces, y hasta lo agradeces, al principio te duele, te duele. Yo recuerdo haber salido de la oficina de la directora varias ocasiones llorando, ¿no? De que dices, si no es aquí, entonces ¿en dónde? ¿No? Entonces, pues, y vuelves al tema de, te dicen que hay una escuela que aparte está a la vuelta de tu casa y bla, 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 bla. Y, y llegamos y resultó que esta escuela tenía que tener para el ingreso de Claudio una autorización, por así decirlo, de alguien que aplicaba el diagnóstico, que es justamente el doctor Tenopala. Y que nos dice, no, pues esta no es una escuela para Claudio, ¿no? ¿Por qué? Porque Claudio es un niño altamente imitativo. Y en el momento en que vea cómo se comportan otros niños, va a entrar más dentro del espectro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y este tipo de situaciones. Y no pierdo, no sale de mi mente mmm, ver a una mamá que llega a dejar al niño, a su hijo, pero era un jovencito como de los 14, 15 años, ¿no? Y era como quien agarra un globo, llega y lo pone. La mamá, muy responsable, se ve que entrega varias mochilas con el alimento del chico y el cambio de ropa, y todo por cualquier cosa, ¿no? Y, y le dice la mamá a una de las chicas que reciben al jovencito, le dice, no ha ido al baño. Ah, ok, perfecto. Entonces llegó otro papá con su hijo y la misma dinámica, pero en ese momento el muchachito que llegó primero se hizo encima. Y dices, así va a ser, Uh -huh. ¿no? Así va a ser, o sea, aquí así es. Entonces,
pues sí tienes miedo y y así como le das una pastilla con miedo, le das una pastilla con esperanza y le das un tratamiento con este va a ser el bueno y todo. Y Mm, ahí es donde yo te diría, Cándido, es a mí se me hace difícil saber hacia dónde quieres llegar, porque si quisieras llegar hacia algún lugar, la respuesta la tenemos todos, ¿no? Queremos un hijo con una mejor calidad de vida, un hijo que sea fácilmente aceptado en un grupo social, un hijo que sea sobre y ante todo feliz, ¿no? ujú, Entonces, creo que eso es lo que vuelve complicado el decir, voy del punto A al punto B que está justo ahí, ¿no? Y eso creo que es lo difícil. Y, y en contraparte, pues sí estamos dentro de la dinámica de los nutrientes, ¿no? De las cuestiones naturales, lo que el cuerpo de Claudio no está produciendo, dárselo, tratamientos, de buscar eliminar el tipo de contaminantes que puede existir dentro de un proceso de alimentación, incluso de convivencia, de higiene de la casa, ¿no? Identificar elementos tóxicos que existen en la casa con ciertos limpiadores y ciertas marcas que no deberían de existir. Y que si tú buscas un producto con las mismas características en Estados Unidos y en Canadá, no lo vas a encontrar, porque es altamente tóxico, ¿no? Un doctor que estuvo mucho tiempo con Claudio, le dice, yo es que yo cubro yo mejoro la vida de los niños con autismo, perdón, dijo, no, nunca dijo curo. Yo mejoro la vida de los niños con autismo y curo mascotas. Te quedas así todo que, ¿cómo que curo? Sí, es que en el momento en que retiro ciertos elementos de limpieza, de desinfección de alimentos, de bla, 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 ciertos alimentos per se, que los retiro de la dieta, no tan solo del paciente, sino del resto de la familia, los perritos también se curan de cuestiones de sarna, cuestiones de ceguera, cuestiones de infecciones por vías respiratorias, gatos, perros, aves que cohabitan dentro del espacio con la familia y se curan estos animalitos. Entonces, si estos animalitos también deberían de ser un foco rojo de, oye, pues el perro tiene sarna. ¿Por? Si es un perro que no tiene contacto con perritos de la calle, no anda oliendo postes en la calle, no sea, como que para poder absorber este tipo de infecciones en la piel o este tipo de enfermedad, no soy veterinario tampoco, no sé qué afectaciones o cómo se contraigan este tipo de padecimientos, pues es porque es algo que está dentro de la casa y dentro del ambiente de este perrito, de este gato, ¿no? Entonces, creo que tenemos que echar un buen vistazo de qué hay en nuestra alacena, qué hay en nuestro cuarto de limpieza y con base en eso, pues también buscar la posibilidad de mejorar la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor sale un poquito de tema, pero creo que es un tema que tenemos que abordar próximamente. seguro. Sí, Y tenemos muchas historias que contar de eso también. sí, porque de verdad se vuelve bien complicado cómo hay cosas que con eliminarlas de tu casa cambian y mejoran. Así es, Y mejora el así es. comportamiento y los tiempos de atención y los tiempos de espera, de tolerancia a la espera y el margen del manejo de la frustración y muchísimas cosas, como, y te lo voy a decir tal cual como lo dice este doctor, ¿no? Claudio estuvo así, así, agresivo, golpeó, se mordió, hizo, tiró, tiene diarrea, ta, 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 ta. La respuesta es bien fácil. Conteste usted 3 preguntas. ¿Qué comió? ¿Qué tocó? ¿Y qué olió? Y es un muy buen principio para empezar a hacer un análisis de Ujú, si llegó la tía fulana de tal y traía una nube de perfume, palomita, ¿no? Lo llevamos a una piscina y el cloro tomó del mucha agua, ¿no? agua y pues se intoxicó y Ujú, palomita, ¿no? Eh, Tocó, hizo, fue, sí. tú dime cuántas opciones tienes. Sin embargo, creo que es un muy buen principio para comenzar a hacer un análisis de por qué tu hijo en ese momento se encuentra como se encuentra.
Y yo también agregaría, porque estamos viendo ahí la parte de la dieta, estamos viendo ahí la parte de los químicos en casa. Yo lo único en el tema de la humanidad y en el tema de las terapias, la única parte que yo agregaría por lo que hemos vivido, invito a los papás que están por ahí, que de repente no van a la terapia o no se meten a la terapia, vayan. Si es algo que les gustaría que les hicieran a ustedes, síganselo haciendo a sus hijos. Porque hay muchas terapias que honestamente, cuando yo me pongo a recordar lo que hacíamos y dices, oye, yo no aceptaría que a mí me trataran de esa manera, yo no aceptaría que a mí me dijeran eso, yo no aceptaría que a mí me hicieran eso. Ese fue nuestro termómetro y esa fue una de las razones por las cuales de repente cambiamos de una terapia a otra, decir, ok, yo no aceptaría que hicieran eso, por lo tanto, vamos a cambiar el tipo de terapia, vamos a cambiar la terapeuta y vamos a entrar en un proceso en el cual estamos de acuerdo con que esas sean las actividades que está realizando mi hijo, nada más como termómetro, porque es algo que yo aceptaría que hicieran conmigo. Claro, claro, claro. Es someterlos, porque, ¿por qué no? Digo, si, ¿quién no se acuerda de nosotros de alguna clase de natación que salió mal, ¿no? De una clase de karate, una clase de, para las niñas de ballet o pintura, pues digo, niños y niñas, da igual, ¿quién no se acuerda de ese tipo de experiencia? O un mal maestro en el colegio, no, ¿quién no se acuerda de eso? Y me refiero, no me refiero al tema del bullying, ¿no? Que eso es otro rollo, Ujú. pero sí me refiero al terapeuta que en este momento pues toma el papel como del maestro o del instructor, ¿no? Y, y, y ¿quién no tuvo una experiencia así, ¿no? Que dices, híjole, no me la aventaba, no me la aventaba nuevamente. ¿Por qué no checas qué tal la está pasando tu hijo en ciertas situaciones? O sea, Ujú. es bien fácil. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu hijo regresa peor que como se fue. Así es. O sea, sencillo, o sea, regresa más alterado, con el sueño totalmente distorsionado, con una estereotipa nueva. Ujú. O sea, a mí nos pasó infinidad de veces, ¿no? ¿No? Porque Claudio estuvo sometido en un proceso de tanto estrés durante la pandemia, que durante la pandemia fue cuando empezó a autoagredirse y se mordía la mano derecha, ¿no? Entonces, es cuando dices, algo está mal, hay que buscar, si bien estamos en un espacio seguro, en un fraccionamiento, y a las reglas sean, nadie sale ni siquiera al área común, ¿no? O Ujú. de cuánto se dejaba, pues buscar este espacio con la distancia, todo, porque pues Claudio, por lo mismo del tema sensorial, pues no se dejaba un cubrebocas, mucho menos una careta, ¿no? Claro. Que nos poníamos enfrente. Ujú. Entonces, pues son cosas que cambian y que bien, bien dices, no, y sobre todo, pues no busques un resultado diferente si estás haciendo exactamente lo mismo. Exactamente. No tengas miedo de cambiar. No tengas miedo de cambiar, porque además, si no te funcionó, puedes regresar. También tenemos que entender que sí, los doctores hacen su mayor esfuerzo cada uno dentro de su experiencia, dentro de sus pensar, pero están acostumbrados a recibir pacientes, están acostumbrados a que se les vayan pacientes, están acostumbrados a que regresen pacientes. Que regrese. No debería, creo que nosotros preocuparnos ese tema, ¿no? Siempre uno tiene que tener a nuestros hijos en prioridad e ir tomando las decisiones a medida que vayan evolucionando y a medida que vayan avanzando las cosas. Totalmente de acuerdo contigo, Cándido. Y bueno, pues creo que nuevamente consumimos el tiempo, esto se va muy rápido, podríamos hablar horas, ¿no? Del mismo tema, ir a otros y regresar. Así es. Pero espero que lo que hemos mencionado aquí, pues les sea útil. Yo prometo traer una bibliografía que puede ser de mucha utilidad, sobre todo el tema que hablamos ahorita, el tema de la toxicidad y pues tratamientos, pues la verdad es que hay muchos. Creo que este podcast puede recomendar a aquellos médicos que han funcionado, a aquellos terapeutas que han funcionado, que bueno, algunos, para todas las personas que nos ven en otras partes del país o quizá del mundo, pues que sepan que también pueden tomar una consulta a distancia y que puede ser algo muy bueno y que puede mejorar la calidad
de sus hijos, de ustedes como papás, de la familia o el entorno que viva cerca de este chiquito o esta chiquita dentro del trastorno del espectro autista. Claro, y además queremos saber a las personas que nos están viendo, a las personas que nos escuchan, cuál fue su experiencia, qué experiencias han vivido, cómo les fue con los doctores, con las terapias, con los temas que hemos platicado. Nos encantaría escuchar, saber qué piensan, qué dudas tienen y dentro de nuestra experiencia poder compartir con ustedes algunas recomendaciones. Así es que los invitamos a que nos pongan ahí en los comentarios, nos busquen a través de redes sociales, se suscriban al canal, lo compartan con las personas que creen ustedes que esta información les puede ayudar. Y como siempre, estamos muy agradecidos de su atención. Esperamos verlos en el próximo episodio. Muchas gracias, Luis. Gracias, Cándido. Un abrazo hasta allá donde te encuentras y pues nos vemos la próxima semana. Bye.